No me calientes, doctor Zaius, que si pulso este botón todo el planeta estallará. Ah, no me lo creo. ¿Que no? ¡Puc! ¿Pero cómo iban a continuar la historia si se habían cargado todo el planeta? Los productores cogieron a Paul Dent por banda y le dijeron: Paul, amigo mío, esto sigue dando dinero. Escríbenos el guión para una tercera parte. Pero nos hemos cargado el planeta entero. ¿Qué queréis que haga exactamente? Yo qué sé, invéntate algo, a ver qué sale. Bueno, siempre podemos tener a los espectadores mirando 90 minutos de esto. Bueno, a ver, no es mala idea, pero no nos cantemos tanto. A ver si se te ocurre algo un poquito mejor. Ay, señor. Pero sorprendentemente, el señor Dent consiguió escribir un guión aceptable. Y entonces los productores cogieron al director de La Isla del Doctor Moreau y... ¿De qué iba esta tercera parte? Empieza la película. Ok, estamos en los años 70. ¿Qué es esto? ¿Una precuela? ¿Un viaje atrás en el tiempo? Ok, entonces, en el mar ha aterrizado una nave, que tiene una pinta sospechosamente parecida a la de Taylor. De hecho, es la nave de Taylor, de la primera película. ¿Quién habrá dentro? Y salen 3 astronautas... Bienvenidos, caballeros, a los Estados... ¡Oh, Dios mío! ¿Son Cornelius? ¡Y Cira! Y un tercer mono que no conocemos, pero Cornelius y Cira están vivos y han sobrevivido a la explosión del planeta. Así que... podemos sacarlos de la papelera de reciclaje. Uy, perdón. ¡Puc! ¡Puc! El tercero de los monos es Milo. ¡Puc! Interpretado por Sal Mineo, que le recordaréis por ser uno de los rebeldes principales de Rebelde sin Causa. Sin presupuesto para mostrarnos lo que ha pasado entre la segunda y la tercera película, nos lo muestran a través de diálogos. Aparentemente, Milo es un científico chiflado que descubrió la nave de Taylor de la primera película y se puso a pilotarla hacia el espacio, invitando a Cornelius y Cira al viaje. Y cuando quisieron volver a la Tierra, pues... ya sabéis. Y por exigencias del guión han viajado atrás en el tiempo y han llegado al planeta Tierra en plenos años 70. Claramente el Dr. Milo será otro personaje importante que... Mami, en estas pelis muere gente. ¡Puc! Los dos personajes principales que quedan se encuentran en la misma situación que Taylor en la primera película, con los humanos encerrándoles y tratándolos como una amenaza, pero al igual que Taylor, también se encuentran con 2 humanos que les ayudan. ¡Hombre, hola Natalie Trundy! Os dije que la actriz aparecería en más pelis. El malo de la película es el Dr. Haslane, que ya había sido mencionado por Taylor y Brent en las 2 primeras películas. Según la teoría del Dr. Hansley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, Hemos debido pasar de largo la curva de Haslane. Un salto en el tiempo. En efecto, este científico es el responsable de todas las teorías sobre viajes en el tiempo que plagan esta serie, aunque su explicación sobre la naturaleza del tiempo es un tanto confusa. He aquí la pintura de un paisaje. El artista que pintó ese cuadro se dice, aquí falta algo. ¿Qué es? Soy yo mismo como parte del paisaje que he pintado. Y pinta un cuadro del artista pintando un cuadro del paisaje. Pero aún falta algo. Y ese algo es su auténtica persona pintando el segundo cuadro. Y pinta un tercer cuadro
del artista pintando un cuadro del artista que pinta un cuadro del paisaje. Y pinta un cuarto cuadro y un quinto pintando así. Un cuadro del artista que pinta un cuadro del artista que pinta un cuadro del artista que pinta un cuadro del artista que está pintando el paisaje. Oh, muchas gracias, doctor Haslin. Ahora ya todo ha quedado clarísimo. Pues ¿sabes qué? Yo tengo otro ejemplo. ¿Qué tal una foto de un tío tomando una foto, de un tío tomando una foto, de un tío viendo estrenos críticos? Como he dicho, Haslin aquí es un villano. Y cuando se entera de que en el futuro la humanidad va a estar dominada por simios parlantes y de que unos mutantes van a acabar destrozando el planeta por una bomba omega, decide convencer al ejército para que elimine a estos vestigios del futuro. Mientras están huyendo del ejército, Cornelius y Cira se esconden en un circo donde Cira da a luz a un bebé de simio. Y este bebé se lo da al dueño del circo para que lo cuide y lo proteja y lo haga pasar por monos normales. Y este circense está interpretado por Ricardo Montalbán y se llama Armando. Sí, Armando será importante para la siguiente película. Y el final, bueno, en la anterior se cargaron el planeta, así que no pueden llegar a ese nivel de tragedia. Aquí solamente mueren los protagonistas, Cornelius y Cira. Así que, ahora sí, podemos tirar sus nombres a la papelera. ¡Puc! ¡Puc! Y ahí van los dos únicos personajes que nos quedaban de la película original. Pero bueno, por lo menos su hijo, César, sigue vivo. Este es un peliculón. La primera peli tuvo la idea de cambiar los roles de los humanos y los monos, y esta tercera parte vuelve a tergiversar esa idea a como estaba al principio, a ver qué nos parece ahora que seamos los humanos los que tengamos a los simios en jaulas. Además, es una cápsula temporal donde podemos ver cómo era la sociedad americana de los años 70 y critica temas candentes del momento. Por eso le pongo un 8 sobre 10. Casi tan buena como la película original, y si os gustó aquella, esta es de visionado prácticamente obligatorio. Conquest of the Planet of the Apes, en España llamada La Rebelión de los Simios. ¿Por qué le cambiáis el nombre si a la siguiente la vais a titular La Conquista del Planeta de los Simios? ¡Ah! Norteamérica, 1991. Esta cuarta entrega tiene lugar unos años después que la anterior. Este es César, el hijo de Cornelius y Cira, que ha crecido y sigue bajo el cuidado del dueño del circo, Armando. Os dije que Armando, interpretado por Ricardo Montalbán, saldría en la cinta siguiente. No por mucho tiempo, eso sí. La sociedad ha cambiado drásticamente desde la película anterior. Ya no estamos en los años 70, sino en unos hipotéticos años 90 futuros, distópicos. Los perros y los gatos han muerto por una extraña enfermedad, y los humanos, que al principio empezaron a usar a los monos como mascotas, han llegado hasta el punto de domesticarlos para utilizarlos como esclavos. Aunque de momento, el único que habla es César. Por cierto, que está interpretado por Roddy McDowall, el que hacía de su padre Cornelius en las anteriores 3 películas. Ya os dije que Roddy McDowall es el único actor que aparece en las 5 películas clásicas, lo que pasa es que en las 3 primeras haciendo de Cornelius y en estas 2 últimas haciendo de César. César es capturado y sometido a las peores torturas. ¡Hombre, hola de nuevo, Natalie Trundy! Como digo, a las peores torturas. Pero al final consigue escaparse y da comienzo a una revolución entre los simios para derrotar a los humanos. ¿Qué? ¿Habéis visto trailers últimamente sobre un simio llamado César que lidera una rebelión contra los seres humanos? Sí, la película que está ahora en los cines técnicamente está más basada en esta película que en la original del Planeta de los Simios. Pero son bastante distintas, ya os explicaré de qué va el origen cuando lleguemos ahí. Esta, bueno, es interesante. Desde la anterior película ya sabíamos que iba a haber una revolución de los simios,
y nos imaginábamos que el responsable iba a ser el hijo de Cornelius y Cira, o en todo caso sus descendientes. Pero es interesante por la sociedad ficticia que nos presenta, totalitaria, distópica y racista, reminiscente de 1984 y Un Mundo Feliz, y hasta me atrevería a decir que tiene un pelín de la futura Blade Runner, muy diferente en estilo a las 3 películas anteriores, que las 2 primeras eran todo en desierto y la tercera era en el mundo real. También, una vez que comienza la revolución en sí, es muy violenta y muy sucia en el estilo hiperrealista, un estilo que le está viniendo muy bien a Christopher Nolan últimamente con su versión de Batman. Dato curioso, esta película es tan realista en su representación de la violencia que a los productores les asustó mucho, pensando que quizá llevaría a las minorías del mundo real a imitar a los simios y también comenzar una revolución. Así que cambiaron ligeramente el final original, donde los simios linchaban al presidente, por uno un pelín distinto. Bueno, tampoco hay tanta diferencia. Por mi parte se lleva un 6 sobre 10. No molesta la historia principal e incluso aporta algún añadido interesante. Battle for the Planet of the Apes, que significa batalla por el planeta de los simios, pero en España la titularon La conquista del planeta de los simios, que como tenía que haber titulado la 4ª entrega, pero ¿por qué todos son estas ganas de confundir? Por el amor de... ¡Malditos traductores españoles! ¡Yo os maldigo a todos y a vuestras traducciones libres! ¡Os maldigo! Lo que decía es que estaban sacando una peli cada año y todas estaban teniendo éxito comercial, pero cada una menos que la anterior, así que los productores ofrecían un presupuesto cada vez menor para cada una de las entregas, así que al llegar a la 5ª el nivel de gastos que se permitieron fue ínfimo. Paul Dehn, que como os he dicho se estaba encargando del guión desde la 2ª, escribió un tratamiento del guión de la 5ª, pero al ver el dinero que había se fue definitivamente de la franquicia, dejando a otros para que terminaran el trabajo sucio. Así que este, que es el capítulo final, cuenta con unos cortes en el presupuesto brutales y un guión casi inacabado. Así que, ¿cómo creéis que acabó la cosa? Han pasado 10 años desde la Revolución, y la sociedad ha involucionado inmensamente hasta llegar al nivel de la primera peli. Ya todos los simios han aprendido a hablar, y viven en esta pequeña ciudad, pueblo, campamento de verano. Están liderados, por supuesto, por César, que está casado con... ¡Hombre! ¡Hola de nuevo, Natalie Trundi! Es la última vez que sales, ¿no? Y tratan de convivir pacíficamente con los seres humanos, aunque debido a los rencores que se les guarda por la pasada esclavitud, son algo así como ciudadanos de segunda clase. Y a las afueras ya existe una zona prohibida, como en las primeras pelis, donde viven unos humanos que suponemos que en el futuro se convertirán en los mutantes, y por ahí se supone que tienen la bomba nuclear esa. La bomba Omega de la segunda peli se suponía que también iba a aparecer en esta, pero... César va a investigar la zona prohibida, y luego vuelve, y hay una batalla de serie B contra los futuros mutantes... Nada importante en realidad. Ah, se me olvidaba, el villano de esta peli es el gorila Aldo, que quiere usurpar el trono de César y para ello mata a su hijo. No me he molestado en presentar al hijo de César porque, total, tendríamos que haber mandado su nombre a la papelera tal que así. César venga la muerte de su hijo, y decide liberar a todos los humanos. La historia termina unos 600 años después, con un cameo de John Huston contando la película en retrospectiva para unos niños humanos y simios que están viviendo en paz y armonía. John Huston, ¿qué haces en una película de tan bajo presupuesto? Me atrevería a preguntar. El plano final nos lleva hacia una estatua de César que suelta una lagrimilla. ¿Qué significa esta lágrima?, nos preguntamos los fans. ¿Es una lágrima de alegría porque los humanos y los simios han conseguido vivir juntos en paz y armonía? ¿Es una lágrima de tristeza porque es inevitable que vuelvan a suceder los acontecimientos de la primera y la segunda película? ¿O es una lágrima de desolación porque después de tantos capítulos interesantes la quinta y última película es tan mala? Es deplorable en el aspecto técnico y artístico y decepcionante a nivel de guión, porque, aun siendo el último episodio, no aporta nada nuevo y deja fuera algunos elementos y temáticas que podían haber sido interesantes, como, no sé, la bomba Omega o la Estatua de la Libertad para el caso. 3 sobre 10, la peor de toda la franquicia con diferencia. Bueno, ya hemos acabado con las 5 películas originales, ahora toca el remake de Tim Burton, ¿verdad?